¿Qué tal amigos? Soy Ángeles de nuevo y quería a través de este vídeo compartir un poco las diferencias con vosotros, compartir con vosotros las diferencias del tipo de astrología que yo hago, que es un poquito original, ahora os comentaré por qué, con respecto a la astrología, digamos, normal occidental, tropical, ¿vale? Yo utilizo un tipo de astrología llamada sideral. ¿Qué diferencia hay entre la astrología sideral y la astrología tropical? Pues que la astrología sideral es, digamos, más exacta con respecto del cielo astronómico, mientras que la astrología tropical está desplazada hacia adelante unos 25 grados, ¿vale? El tema es que en casa hay una gran afición por la astronomía, porque mi padre hizo un telescopio prácticamente casi cuando yo nací, bastante casero, digamos, no muy bonito estéticamente, pero muy potente porque tenía una lente con unos aumentos muy poderosos. Y entonces en casa hemos estado viendo desde siempre pues los planetas, los anillos de Saturno, la luna con sus cráteres, que algunos, los muy grandes, daban hasta sombras, se veía con un nivel de detalle impresionante. Entonces las galaxias, ¿verdad? Entonces todo esto a mí me ha llevado a relacionar desde muy pequeña la astronomía con, yo creo que incluso entré a la astrología por el interés por la astronomía. O sea, a partir de ahí empecé a indagar, como digo, y cuando ya llevaba un tiempo haciendo pruebas conmigo y con los demás y haciendo muchos estudios para otros, muchos trabajos para otros y haber tenido, bueno, pues la confirmación de que hay una base energética muy poderosa entre lo que nace, sea una persona, un evento, y el mapa en ese momento del nacimiento, pues llevaba ya un tiempo comprobando que esto era real, pero llegó un momento que era lógico que yo, con un programa de astronomía, le pidiera al programa de astronomía que me pintara las constelaciones o me las dibujara en las estrellas, me pusiera el nombre de la constelación, le pedía el nombre de los planetas y las luminarias para ver un poco el esquema astrológico que había en esa astronomía. Y entonces, para mi sorpresa, me di cuenta que mi Sol estaba en una constelación adelantada a la que yo tenía por cierta en mi propia carta. Pero es que todo pasaba lo mismo, todo estaba desplazado, las casas, el ascendente, el sol, la luna, todo, el cielo estaba desplazado 25 grados. Y eso me chocó porque realmente yo pienso como, me gusta lo que decían los mayas, ¿no? Que la astronomía y la astrología eran lo mismo, para los mayas era la misma ciencia. Entonces traté de buscar y me di cuenta que la astrología sideral aquí en Occidente no se utiliza prácticamente nada. La mayoría de los astrólogos utilizan la tropical, aunque alguno hace referencia a la sideral. Y sin embargo, la astrología sideral es muy común, es la usada siempre en la astrología védica. La astrología védica es la astrología hindú, súper mega milenaria, y tiene mucha fama entre los astrólogos occidentales de ser cierta. Yo sé un poquito de astrología védica también, y no tanto como occidental, pero un poquito. Y como digo, tiene fama de ser muy cierta. Entonces se utiliza para los grandes eventos, las transacciones comerciales, las bodas. Y claro, lógicamente no todo el mundo en India puede utilizar lo que es un estudio astrológico, pero la que se utiliza está, como os digo, la védica. Entonces, volviendo al tema sideral tropical, yo me di cuenta que había un desfase. Sinceramente comprendo a quien le siente mal que este cambio, porque a mí, siendo yo conmigo misma, me enfadé, me enfadé conmigo misma, tuve mucha resistencia y tuve una especie de crisis de que esto es verdad o no es verdad o esto que pasa aquí, porque lógicamente llevaba mucho tiempo utilizando la tropical. Había hecho muchos estudios para mucha gente, yo me la había creído, estaba ahí, estaba trabajándome, pero cuando sinceramente y honradamente comparto con vosotros que miraba mi carta sideral, yo sentía que eso era como que me resonaba más. Sin que la tropical sea mentira,
porque hay una base que está ahí, que es un estudio. Las relaciones entre los planetas siguen exactamente iguales, entre las casas y los planetas siguen exactamente iguales, sin que seas incierta, y todos los aspectos y demás son los mismos, pero había una connotación y sinceramente a mí me resonaba mucho más la sideral. Después, a la hora de seguir trabajando con otras personas fuera, también me confirmaron como que había algo más profundo, ¿no? Más auténtico, no sé cómo llamarlo. Entonces, eh, comprendo que haya mucha resistencia. Por favor, cuando yo diga que el Sol está en tal signo, comprender que no me refiero a la astrología tropical. Casi siempre va a estar un signo atrasado, con respecto a la sideral. Entonces, pero bueno, esta es la astrología que yo hago, esta es la que a mí, honradamente, como digo, sinceramente, puedo compartir con vosotros con más convencimiento, y esto es lo que hago, ¿vale? Entonces, yo hago una astrología distinta, porque hago una astrología sideral, poco usada en Occidente. No digo que no la utilice nadie, digo que se utiliza poco con respecto a la tropical. Digamos como en un 90 y muchos por ciento, ¿eh? Algunos astrólogos utilizan, como digo, añadida a la tropical, pero la mayoría no. Entonces yo en ese sentido estoy un poco fuera de esa línea. Y también compartir con vosotros que utilizo más que nada el tema arquetípico, el tema psicológico arquetípico. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es una división del universo funcional. La división más básica, para que me entendáis lo que es un arquetipo, la división más básica que hay en el universo es padre, madre. Yin, yang, interno, oscuro, frío, pequeño, grande, luminoso, expansivo, ¿vale? Esas son las diferencias. También son el sol y la luna, el papá y la mamá. Arquetipos son esos universos, esas divisiones del universo que no tenemos que aprender, que nos vienen innatas. Un niño sabe lo que es papá y mamá inconscientemente. Y no solamente nosotros, sino básicamente incluso los animales. El arquetipo más básico es yin-yang, padre-madre. Pero después de esos dos se dividen, hay más divisiones, va habiendo divisiones de divisiones, con la finalidad de que ese universo tan dispar, tan diverso, tan distinto, tan poco cohesionado y relacionado entre sí, tenga unas relaciones y se pueda estudiar mejor, ¿vale? Entonces, como decía, del arquetipo yin y yang se dividen otros planetas que tienen energía yin y yang. Y son arquetipos como Venus, que es la amante o la belleza, Marte, el guerrero, Saturno, el padre, el viejo, el sabio. En fin, aquí hay arquetipos que tampoco tenemos que utilizar, que tenemos que aprender. En ese lenguaje arquetípico simbólico, el que nos habla la vida y el que nos habla de alguna forma también los sueños. Los sueños se basan en un lenguaje arquetípico. Por eso me da una cierta visión para comprender el lenguaje onírico también, el tema de la astrología. Entonces, la diferencia o la astrología que yo practico es básicamente sideral por un lado y arquetípico psicológica por otro, para de alguna manera tener herramientas para comprendernos, comprender las circunstancias que están pasando, en qué ciclo nos hallamos de la ola, qué podemos hacer para mejorarla y al fin y al cabo surfear mejor la ola. Además estamos en unos tiempos muy potentes. De hecho hoy es 4 de julio de 2020. Estamos a punto de entrar en un tercer eclipse, muy poderoso. En el anterior fue muy poderoso, pero lo normal es que haya 2 eclipses nada más. Pero el anterior fue tan exacto que en esta ocasión va a haber 3. ¿Y qué hace un eclipse? ¿Qué es un eclipse? Un eclipse es como un túnel, digamos, de aceleración con respecto a la evolución normal. Entonces son ciclos, todo es ciclo, todo es cíclico. Esa es lo que dicen muchas antiguas religiones y culturas, ¿no? Todo es cíclico, y los mayas también. Entonces
el tema es que los ciclos a veces son más cortos y a veces son más largos. Y ahora estamos entrando en 3 revisiones los eclipses marcan un ciclo, pero es que la semana pasada o hace 2 semanas hubo un ciclo y hace otras 2 semanas hubo otro cambio de ciclo, con lo cual estamos acelerándonos ahora mismo a un nivel bastante importante. Estamos metidos en una aceleradora dimensional muy potente. Así que próximamente hablaré un poco del eclipse, le daremos un repaso a los 2 eclipses que ha habido antes y hablaremos de este eclipse desde la visión energética, como digo, sideral y arquetípica. Y si os gusta, os espero en el próximo vídeo. ¿eh? Así que, como digo, aquí estamos y espero que os guste.